Dios los bendiga. Es una bendición saludarlos en esta tarde para compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios, esperando que esta meditación de la palabra sea un refrigerio para su alma. Y la meditación hoy la encontramos en el libro de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. El versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. En este momento quiero resaltar dos palabras en este versículo que acabamos de leer, que es paciencia y perseverancia. Cuando a veces estamos pasando por una situación difícil o estamos esperando que suceda algo grande en nuestra vida, normalmente escuchamos el consejo: tener paciencia, aprende a esperar. Pero ¿qué significa paciencia? Paciencia significa la capacidad que tiene una persona para poder tolerar el sufrimiento, para poder tolerar desgracia, para poder tolerar desprecio. Eso sin perder la cordura. En otras palabras, sin perder la calma. Y eso es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Paciencia. La paciencia que se hace necesaria, como dice la palabra del Señor en este versículo, gozosos en la esperanza. Sabemos que nosotros no estamos solos. Tenemos la promesa de ese Dios todopoderoso con nosotros, que no nos va a dejar solos. Cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, y cuando pasemos por el agua no nos vamos a anegar o no nos vamos a ahogar. Eso significa cuando estemos atravesando tiempos difíciles, cuando estemos pasando tiempos de crisis, cuando estemos pasando tiempos de angustia, ya sea por problemas sociales, ya sea por problemas familiares, económicos o de salud, no debemos nosotros desesperarnos. Tenemos que aprender a tener paciencia y a esperar que ese Dios misericordioso, ese Dios bueno con nosotros, actuará en el momento indicado. Dios nunca llega tarde, tampoco llega antes de tiempo. Llega en el momento justo. ¿Para qué necesitamos nosotros la paciencia? Uno, para ser testigo del poder de Dios. Dos, para ver su gloria, para participar de la gloria del Señor. Esa paciencia que es necesaria en esos tiempos difíciles, en esos tiempos donde pareciera ser que no tenemos una salida clara, que pareciera ser que no sabemos qué vamos a hacer, pero ahí es justamente donde aparece Dios. Por eso es que el apóstol dice, gozoso, dice, en la esperanza. Sabemos que nuestro gozo hoy lo tenemos, lo conservamos, porque lo tenemos puesto en las promesas de ese Dios todopoderoso. Dice el Salmo 46, Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque tiemble la tierra, aunque se traspasen los montes al fondo del mar, nosotros no temeremos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en las promesas de Dios. Cuando Él dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Entonces esta tarde, ese Dios que es el Dios de la paciencia, requiere que aprendamos a esperar sin perder la calma. Aprendamos a esperar siempre confiado de que Él va a responder la oración, de que Él va a aparecer en el momento justo. Y la otra palabra que quiero resaltar en este versículo dice, constante en la oración. ¿Qué significa constante en la oración? Significa la perseverancia que nosotros tenemos en lo que queremos lograr. La perseverancia, la constancia que necesitamos en lo que le estamos demandando a Dios, en lo que le estamos pidiendo a Dios. A veces por falta de perseverancia, por falta de saber esperar con calma, de saber aprender a ser paciente, esa falta de paciencia a veces nos deja sin ver el milagro, nos deja sin alcanzar el milagro. Por eso esta tarde dice constante en la oración, o sea, firmeza, constancia, esa manera de ser,
de obrar, en otras palabras, aún cuando las circunstancias son adversas. En estos tiempos que de repente usted está atravesando de crisis, no sé de qué índole, no sé en qué área de su vida estará usted de repente atravesando una crisis familiar, una crisis económica, una crisis social, de repente una crisis de salud, no sabemos. Pero si usted pone por obra estos consejos de la palabra del Señor, ellos pueden llegar a ser un refrigerio para su alma. Pueden traer paz, pueden traer tranquilidad, porque lo dice la palabra del Señor, y estas palabras son fieles y son verdaderas, porque son palabras del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Una oración de mi parte para usted que sigue este mensaje, esperando que el Señor le responda, esperando que el Señor le ayude y le bendiga en este tiempo de paciencia y perseverancia para ver su gloria y ser testigo de su poder. Dios lo bendiga grandemente en el nombre de Jesús.